Estimados participantes, esta tarde les damos la bienvenida a la tercera sesión del programa Diálogos Parlamentarios, dirigido a congresistas electos y asesores parlamentarios. Reciban un cordial saludo en nombre del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, magistrado Jorge Luis Salas Arenas, y del director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, José Alfredo Pérez Duarte. El tema que presentamos hoy es descentralización y gobernabilidad regional y local, que estará a cargo de los panelistas Raúl Molina y Mónica Callirgos. El señor Raúl Molina es viceministro de Gobernanza Territorial de la Vicepresidencia del Consejo de Ministros, es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma, con máster en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y diploma en Diseño de Políticas Regionales por el ILPES de la CEPAL. Ha sido secretario de Descentralización y viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ha realizado consultorías para el PNUD, Banco Mundial, ACDI, COSUDE, USAID, entre otros. Se ha desempeñado como asesor en municipalidades y en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Asimismo, tenemos el gusto de contar con la presencia de la señora Mónica Callirgos, directora del Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo. Es abogada por la Universidad de Lima y máster en Gobernabilidad y Gestión Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid, España. Ha sido comisionada de la Adjuntía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, institución en la que labora desde su fundación en el año 1996. Desde el año 2013 es directora del Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo. Antes de cederle la palabra a nuestros expositores, les recordamos que cuentan con un máximo de 20 minutos para su exposición y luego abriremos el diálogo entre todos. Vamos a empezar con el señor Raúl Molina. Buenas tardes, señor Molina. Adelante. Buenas tardes con todos, con todas. Primero que nada, agradecer la invitación de la Escuela del Jurado Nacional de Elecciones. Creo que es bien importante que los congresistas entrantes y sus asesores tengan la posibilidad de relacionarse con temas que tienen que ver con el quehacer del Estado, porque primero no se puede perder tiempo al iniciar, y segundo es un desafío muy importante seguir fortaleciendo nuestras instituciones y la pertinencia de su desempeño. Yo tengo varios años trabajando en el tema de descentralización en el Perú. Además de lo que se ha comentado en mi reseña, estuve los primeros años del Consejo Nacional de Descentralización a cargo de los gobiernos locales, que no eran los protagonistas en esos años del proceso. Y después he seguido vinculado desde la cooperación y otros espacios a seguir reflexionando sobre la descentralización, y eso desembocó en el último cargo que desempeñé como viceministro de Gobernanza Territorial en la PCM. De las coordinaciones que se hicieron, se me pidió que comience mi presentación intentando definir descentralización, digamos, para enmarcar el tema que nos reúne hoy día. La definición más simple de descentralización es un proceso de dispersión del poder en la estructura del Estado. Cuando un Estado es centralista, el poder está concentrado en el nivel nacional de gobierno y a través de todas las entidades que lo componen. Cuando un país se descentraliza, aparecen varios centros de toma de decisiones públicas en el Estado en distintos niveles de gobierno. Antes, los países solían organizarse en un nivel nacional y en gobiernos locales. Cada vez más los países fueron migrando hacia la elección democrática de sus autoridades locales, y mucho más recientemente los estados-nación han comenzado a crear niveles intermedios de gobierno, que en algunos casos se llaman provinciales, departamentales, regionales, o tener incluso en algunos casos más de un nivel intermedio de gobierno. En el caso peruano estamos, como ustedes saben, organizados en 3 niveles: el nacional, el regional en los departamentos, y los gobiernos locales, que tienen 2 subniveles, digamos, ¿no? Las provincias y los distritos. Si definimos descentralización como dispersión de poder, lo que es bien importante colegir de eso
es que el que otorga poder debe estar dispuesto a compartirlo. Y eso no siempre es verdad cuando los estados emprenden los procesos de descentralización. Creo que ha sido el caso peruano. El gobierno que descentraliza poder, poder administrativo, poder político y poder fiscal en general. Eso es lo que dice la teoría. Pero tiene que estar dispuesto a compartir el poder, tiene que estar dispuesto a convivir en la arena política con otros actores políticos que cada uno en su dimensión necesitan tomar decisiones políticas porque en la medida que han sido elegidos necesitan relegitimarse frente a sus electores. El correlato espejo de esa voluntad de compartir poder que debe tener el que descentraliza, el que recibe poderes, tiene que estar dispuesto a asumir la responsabilidad. Y la responsabilidad de poderes públicos es una responsabilidad principalmente frente a los ciudadanos. Claro, un actor político tiene responsabilidad frente a la organización política que lo llevó al poder, pero una vez que es elegido, su responsabilidad es con los ciudadanos. Y eso también en el Perú a veces no se verifica tanto en la práctica del desempeño de las entidades públicas. Definida la descentralización como principalmente un proceso de dispersión de poder, la segunda idea que quería compartir con ustedes es la definición constitucional del Estado peruano como unitario y descentralizado. Las dos cualidades al mismo nivel porque están unidas por la conjunción y. Y el Tribunal Constitucional hace varios años, frente a distintas demandas, definió, no tan simple como lo voy a compartir con ustedes, porque el tribunal suele definir las cosas medio complicadas, pero en resumen, lo que dijo el tribunal es que un Estado unitario y centralizado significa un Estado donde conviven autonomías relativas en el marco de un sistema de nivel superior. ¿Un sistema de qué? Un sistema de normas, de reglas. Entonces, un Estado unitario y descentralizado es un Estado donde hay un nivel nacional que garantiza la unidad del Estado y los derechos generales de todos los ciudadanos, pero con ese poder nacional y con esa responsabilidad nacional conviven un conjunto de autonomías regionales y locales. Como el Estado es unitario, esas autonomías se ejercen siempre en el marco de la normatividad del nivel inmediatamente superior. En el caso peruano solo se ha desarrollado la relación entre normatividad nacional y los gobiernos subnacionales, pero en realidad también existe una relación entre normatividad regional y gobiernos locales y existe una relación entre normatividad provincial y gobiernos distritales. Entonces hay una jerarquía de normatividades y cada nivel ejerce su autonomía en el marco de las normatividades de nivel superior. Eso es bien importante para entender esta doble noción del Estado peruano comunitario y descentralizado. En el marco de ese marco conceptual establecido en nuestras normas desde nuestra Constitución, lo siguiente que quisiera compartir con ustedes es un diagnóstico muy breve de dónde estamos en el proceso de descentralización. Para poder hacer eso, quiero comenzar por hacer un muy breve repaso del recorrido que ha tenido el proceso hasta ahora, relacionándolo con los periodos de gobierno nacional. Como ustedes saben, el proceso de descentralización se relanzó en el Perú, no se inició porque ha habido varios intentos, uno, el más reciente al actual, entre el año 89 y 92. Se relanzó con la reforma constitucional del año 2002 durante el gobierno del presidente Toledo. En esos primeros años hubo mucho vigor en términos de producción legislativa respecto al proceso. Se emitieron muchas normas, incluidas las leyes orgánicas de gobiernos regionales y municipales. Todo ese proceso de mucha actividad legislativa desemboca en el referéndum para la integración de departamentos para la formación de regiones, que es lo que define como gobierno regional definitivo nuestra Constitución, y ese referéndum fue convocado en el año 2005 y como saben todos los que son un poco menores que yo y los que de mi generación, ese referéndum fue trunco y ninguno de los proyectos de integración de departamentos fue aprobado. Eso fue un golpe muy fuerte para el envión inicial
del proceso y es una de las explicaciones para la desaparición del Consejo Nacional de Descentralización 2 años después de ese referéndum. Así termina el gobierno de Toledo con un proceso de descentralización golpeado por el fracaso del referéndum y empieza el segundo gobierno del presidente García. Él desde la campaña anuncia un shock de descentralización que lo concreta, si no recuerdo mal, en el primer mes que asume el gobierno, en agosto, lo lanza formalmente. Ese shock de descentralización se efectiviza entre el año 2007 y el 2009, producto del cual a los gobiernos regionales se les transfiere prácticamente todas sus funciones establecidas en su ley, solo a cambio de un compromiso de fortalecimiento de capacidades. Entonces, las 185 funciones que están en la ley, el 90% de ellas se transfieren para el año 2009, después quedaron unas cuantas que se fueron concretando en los años siguientes, con una rapidez enorme, un método simplificado, pero que no verificó que nuestros gobiernos regionales de departamento tuvieran las capacidades para ejercerlas. Pero además en el periodo del presidente García pasan otras dos cosas que creo que son muy relevantes para lo que pasó en la descentralización después. Primero se desactiva el CND en febrero del 2007 y en diciembre del 2007 se emite la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo creo que es el principal freno de mano que se le puso al proceso de descentralización a partir de ese año y que marca el comienzo para que el Estado peruano evolucione en la práctica a un Estado unitario desconcentrado, que eso es lo que tenemos hoy día. No tenemos un Estado cabalmente descentralizado, a pesar de que tenemos autoridades subnacionales elegidas, pero en la práctica el Estado funciona como desconcentrado. Es decir, un poder muy fuerte nacional donde las autoridades regionales y locales tienen una gran limitación para el ejercicio de esas autonomías relativas a las que me referí antes. ¿Cómo hace esto la LOPE? Establece dos ideas que no existían en la legislación anterior. Crea la figura de la Rectoría Nacional y además le da como función exclusiva a los ministerios las políticas nacionales. Ese no es el problema, porque siendo políticas nacionales pueden ser función exclusiva a nivel nacional, pero dice que los ministerios, entre otras cosas, ejecutan las políticas nacionales. Al darles esa posibilidad, nuestros ministerios se asentaron en una tradición ejecutora que tienen desde siempre, porque como el Perú fue siempre un país centralista, los ministerios diseñaban y ejecutaban. Entonces no evolucionaron a un nuevo arreglo de complementación entre niveles de gobierno, donde los ministerios dejaban algunas cosas en manos de los gobiernos subnacionales y ellos cambiaban a una función más de diseñador de políticas y de regulador de las operaciones estatales. Entonces, en el caso peruano hay que tener muy claro que el principal hito que explica la evolución del proceso de descentralización hasta hoy es el enfoque que marca la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en diciembre del 2007. En el gobierno del presidente Humala no pasó prácticamente nada con respecto a la descentralización. A raíz del conflicto por el proyecto Conga en Cajamarca, el gobierno del presidente Humala retrayó mucho su compromiso con el proceso y las cosas que sucedieron que tienen que ver con yo diría, me quedaría con la creación del MIDIS en el 2011, que consolida todos los programas sociales que existían hasta ese momento, incluyendo algunos cuyas componentes se habían pasado a los municipios y se vuelven a recentralizar. En la práctica a través del MIDIS, que tiene claramente un modelo desconcentrado. En el 2013 se emite la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y la Ley Servir, que son como consecuencias de la LOPE en dirección de fortalecer el eje de modernización del Estado, que hoy día es el principal más que la descentralización. En el gobierno que está por concluir, el hito que plantearía es que entre 2017 y 2018, con la reforma de la organización de la presidencia del Consejo de Ministros y el decreto legislativo que reglamenta el Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública, se sigue fortaleciendo el camino lanzado por la LOPE y mientras la descentralización va perdiendo cada vez más relevancia
en las prioridades de la agenda pública, a pesar de que convivimos, como repito, con gobiernos regionales y locales. ¿Qué queda como balance producto de este recorrido? Se han transferido las funciones regionales, no las competencias. Creo que ha sido un gran error de la descentralización peruana en términos conceptuales. Se han transferido funciones y no competencias, y lo que se debió transferir fueron competencias, es decir, mandatos. Con respecto a tus funciones, yo nacional dejo de hacer esto y te lo paso a ti, que eso es una competencia. La segunda cosa es que los gobiernos regionales de departamentos se han asentado. Muchas personas en provincias, entiendo que muchos de ustedes se representan a congresistas de provincias, si es que nos acompaña algún congresista también, entiendo que la mayoría son de provincias. Mucha gente no los quiere a los gobiernos regionales, pero ya están asentados, están en su quinto periodo, y en el año que viene vamos a hacer la sexta elección de gobiernos regionales de departamento. Entonces cada vez es más difícil pensar si vamos a tener realmente algún día gobiernos regionales producto de la reunión de departamentos. En los primeros años se emitió mucha legislación sobre participación ciudadana, planes de desarrollo concertado, presupuesto participativo, comités de vigilancia. Esa activo efervescencia de participación ciudadana se ha agotado. Hoy día muchos de esos espacios tienen muy poca relevancia en la toma de decisiones regional y local. El cuarto elemento que yo pondría en ese diagnóstico es que efectivamente hay mucho más recursos a cargo de gobiernos regionales y locales, y el gobierno nacional siempre ha exhibido que hoy día ejecutan más recursos. El presidente García era muy insistente en eso, que los gobiernos regionales y los gobiernos locales ejecutan 70% de los recursos públicos. Nunca aclaraba que eran los de inversiones. ¿Por qué? Porque la descentralización de recursos en el Perú se ha hecho principalmente en base a canon hasta el año 2014, y como el canon comenzó a decaer a partir del año 2014, las transferencias son principalmente transferencias etiquetadas. ¿Qué quiere decir eso? Se pasan los recursos para determinado proyecto o determinado programa público y no se pueden usar para otra cosa. Si se acaba el año y no se usaron, se tienen que devolver. Los gobiernos regionales y en los casos locales, cuando hay ese tipo de transferencias, es mucho menos, no se puede usar para otra cosa, por lo tanto no se puede ejercer autonomía. Los recursos humanos regionales y locales en general tienen serias debilidades de capacidades. Mucho del personal regional proviene de los CETARES, es personal que estaba acostumbrado cuando el Estado era centralizado, entonces no es personal que tiene los perfiles necesariamente para hacer políticas de gobierno a nivel regional y local, y no hay ninguna respuesta de la autoridad del servicio civil para esas necesidades. Hace mucho tiempo que se está pidiendo que haya un camino recortado para fortalecer el nivel gerencial regional, y la autoridad del servicio civil no tiene ninguna propuesta que no sea el régimen regular de tránsito al nuevo sistema. Hay casos de corrupción, yo estoy convencido que no es generalizada, pero hay casos de corrupción a nivel regional y local, muchos de ellos muy mediáticos, que han contribuido a deslegitimar fuertemente el proceso, y eso es muy grave. Los ciudadanos ya no creen en los gobiernos subnacionales porque la percepción que predomina en la calle es que las autoridades son todas corruptas. Los sistemas administrativos nacionales limitan fuertemente la autonomía y la capacidad de ejecución de los gobiernos regionales. Todo el tiempo se difunde mucho el poco nivel de ejecución de los recursos. Es verdad que eso tiene que ver con capacidades institucionales, pero creo que también tiene que ver con que los sistemas administrativos nacionales son muy rígidos y no facilitan el desempeño y la ejecución de los recursos. Y finalmente, yo creo que un tema muy importante: los ministerios del gobierno nacional no han sabido ejercer la figura de la rectoría. La rectoría es como si fuera el director de una orquesta. Dirige la orquesta, pero los músicos tocan la música. O el árbitro de un partido de fútbol hace respetar las reglas, pero son los jugadores de fútbol de los dos equipos los que juegan. Los ministerios no solo dictan las reglas, sino quieren meterse a la cancha, agarrar la pelota y llevarlo con la mano al arco. Y el resto de los jugadores, que son los gobiernos subnacionales, miren. Y eso no es posible, así no funciona un Estado multinivel
formado por 3 niveles de gobierno. Los ministerios tienen mucho que aprender sobre esta función rectora, que es, como digo, la función de un director de orquesta que no agarra los instrumentos, sino dirige a los que tocan. Dicho esto, y ya aterrizando más a lo que puede ser intereses de congresistas electos, ¿qué se debería hacer respecto al proceso? Mi conclusión principal, siendo un creyente de que el Perú tiene que ser un país descentralizado por la enorme diversidad que tenemos y la enorme diversidad en cobertura de bienes y servicios públicos, creo que el modelo que aprobamos en el 2002 se ha agotado y necesitamos hacer una discusión política de lo que queremos como Estado peruano y dentro de él como descentralización. Y siendo un Congreso nuevo y con toda, digamos, este convencimiento o esta discusión que ha habido en la campaña política reciente sobre la necesidad de cambios en la Constitución y cambios en la manera como el Estado se relaciona con la gente, yo creo que una primera cosa que debería impulsar el Congreso, se está pidiendo, algunos lo pedimos hace varios años, un nuevo debate político sobre qué queremos de la descentralización y en función de eso decidir qué cosa hay que actualizar en sus normas. Sin embargo, yo me permito sugerir algunos temas que deberían formar parte necesariamente de esa discusión. Primero, ¿vamos a quedarnos con los gobiernos regionales de departamento o vamos a insistir que alguna vez vamos a tener gobiernos regionales de región, producto de la reunión de los departamentos? Esa es una discusión que hay que tener porque nuestra Constitución sigue hablando de gobiernos regionales mediante la integración de departamentos y dice que los gobiernos regionales actuales son temporales, pero ya tienen 20 años. Y una de las cosas que habría que discutir en ese marco y de la discusión todavía pendiente en el Congreso de la República de la posibilidad de una bicameralidad, si en la idea de tener gobiernos regionales de departamento, de regiones integradas en el futuro, no deberíamos repensar los distritos electorales para la elección de la futura Cámara de Diputados y la futura Cámara de Senadores. Hoy día los congresistas se eligen en distritos electorales departamentales, los mismos que los de los gobernadores. Y eso no ayuda mucho a diferenciar claramente los electorados a los que responden. Tal vez valdría la pena reflexionar si es mejor que los congresistas, senadores y diputados en el futuro tengan distritos electorales distintos a los de la elección de los gobernadores. Los diputados más pequeños, agrupaciones de provincias, los senadores más grandes, agrupaciones de departamentos o distrito electoral nacional. El segundo tema que creo que hay que discutir es el tema de los recursos o lo que se llama descentralización fiscal. Y ahí yo plantearía 3 subtemas específicos respecto a lo fiscal. En 2004, el Ministerio de Economía y Finanzas promovió un decreto legislativo de descentralización fiscal que prohibió que los gobiernos regionales de departamento tengan ingresos propios provenientes de impuestos hasta que se junten. Ya tenemos 20 años y tenemos gobiernos regionales que dependen solo de transferencias de recursos ordinarios del gobierno nacional, lo que hace imposible que tengan autonomía de decisión porque todos esos recursos son por encargo. Creo que hay que discutir ya atribuirle alguna figura impositiva a los gobiernos regionales. No tiene que ser la mitad del IGB, como dice esa ley del MEF de 2004, pero podría ser una escala de mediano plazo que comience con 10% del IGB, 15%, 20%, o si no, el impuesto a la renta de personas naturales, que es pequeño, o el RUS, o una cuota de algún otro impuesto. Eso no significa que los gobiernos regionales recaudarían, porque habría que crear 25 SUNAT chiquitas. Sigue recaudando SUNAT, pero por cuenta de ellos, porque el ingreso pasaría a ser de ellos. Eso generaría incentivos para que los gobernadores se responsabilicen por el uso de ese dinero, porque ellos van a poder decidir sobre su destino. Respecto a los municipios, hace mucho tiempo que hay una demanda de los municipios de que el Foncomún se aumente de 2 puntos del IGB a 3. Eso está regulado en un viejo decreto legislativo 776 de fines de los años 90, que creó el Foncomún. Ese Foncomún se reparte al 100% de los municipios y la pregunta es, municipios como Miraflores, San Isidro, Surco, La Molina, ¿es legítimo que reciban un fondo de compensación municipal cuando más del 90% de sus ingresos proviene de impuestos locales?
Yo creo que el Foncomún necesita una reforma en su legislación para hacerlo mucho más pro-rural. Si tiene que ser a todo el mundo, porque no se quiere romper el precepto constitucional de la compensación, a Miraflores y a San Isidro denles un sol de Foncomún. Hay que cambiar la fórmula. El MEF la ha cambiado un montón de veces, pero sigue siendo insuficientemente pro-rural. Y creo que debería concentrarse en los municipios que no tienen ni canon ni ingresos propios. Y finalmente la ley del canon. Este mes cumple 20 años y no ha producido los efectos que soñábamos, que es producir mejor desarrollo relativo en los lugares donde se concentran las industrias extractivas. Creo que hay que pensar en liberar un porcentaje del canon de 5, 8, 10%, 12% para la gestión de los recursos. Es absurdo que el logístico de la Municipalidad de San Marcos, que recibe más de 150 millones por año de canon, tenga un sueldo de 3.000 soles. Es absurdo que el logístico de Megantoni, que recibe más de 200 millones de soles anuales por canon, tenga un sueldo de ese tipo. Eso promueve corrupción. Y finalmente, creo que hay que revisar la ley de demarcación, organización territorial y demarcación. Tenemos años sin poder resolver el tema de la indefinición de límites, una gran presión para la creación de distritos que presiona al Congreso de la República, a pesar de que la competencia es del Ejecutivo, pero creo que hay que revisar el método, porque el método no permite resolver los casos donde no hay acuerdo entre las partes. Y en la mayor parte de los casos no hay acuerdo entre las partes. Entonces hay que definir instancias que después de 1, 2, 3 consultas ciudadanas, alguien decida y la gente tenga que acatar, porque no podemos vivir con el 80% de nuestras provincias y más del 60% de nuestros distritos con límites indefinidos. Eso en las cosas de más de mediano plazo son temas complejos. No sé si puedo darme unos minutitos más, Gerardo, ya tengo que callarme. Siga. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Sí, adelante. Sí. Hay algunas cosas que sí se deben mejorar en la legislación que son más fáciles que estos otros 5 temas que he planteado y que deberían ser interés de corto plazo del Congreso de la República en la nueva gestión. La primera cosa, un tema polémico, pero que creo que hay que abordar, es la no reelección de gobernadores y alcaldes. Esa fue una ley que se dio justificada en que iba a reducir la corrupción. Y no es verdad, no hay ninguna evidencia que la no reelección reduzca la corrupción. Más bien lo que hace la no reelección es volver cortoplacistas a las autoridades porque entonces no tienen ningún incentivo para tener un periodo más. El Perú no tiene una alta tasa de reelección y en general les digo, los gobernadores que se han reelegido en estos 20 años, en general han sido los mejores. Ha habido algunos casos de gobernadores corruptos que se han reelegido, pero la mayor parte de los reelegidos han sido los mejores y han sido pocos. En los gobiernos locales sí hay casos, yo conozco alcaldes de 5 periodos como distrital, 2 periodos como provincial, pongámosle un límite. En la mayor parte de los países, los alcaldes son reelegidos indefinidamente, pero pongámosle un límite, 2 reelecciones para alcaldes, 1 reelección para gobernadores. Pero creo que hay que permitir la reelección porque ese es un incentivo para una mirada de mediano plazo. Segundo tema que habría que ver en corto plazo, que es la rendición de cuentas obligatoria para los alcaldes. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que los gobernadores tienen que hacer 2 audiencias por año, pero la Ley Orgánica de Municipalidades no lo establece porque la Comisión del Congreso que aprobó la actualización de la LOM en 2003 se negó a incluirlo y creo que hay que obligar a los alcaldes a hacer rendición de cuentas pública todos los años. Y para eso hay que ponerlo en su ley porque si no, no lo van a hacer. El tercer tema que creo que debe ser de urgencia para el Congreso es precisar en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo la función de rectoría del nivel nacional y precisar las obligaciones de los ministerios respecto a las materias de competencia compartida que tienen con regiones y municipios para que los ministerios no hagan lo que su real saber entender les indica y cumplan determinados principios que estuvieron en el espíritu original del legislador. Un cuarto tema que también es polémico es el de las municipalidades de centro poblado. Hay mucha presión, muchos congresistas de provincias efectivamente tienen mucha presión para que apoyen a proyectos distritales, pero los alcaldes provinciales tienen mucha presión para crear municipalidades de centro poblado porque los distritos no los atienden.
Entonces yo creo que hay que incluir en la ley de municipalidades una clarísima responsabilidad de financiamiento de las municipalidades de centro poblado que se crean. Si un alcalde provincial quiere aprobar una ordenanza de creación de municipalidades de centro poblado, esa ordenanza tiene que incluir el compromiso de financiamiento con una estimación de los recursos que se le van a transferir a la municipalidad de centro poblado, porque si no es un engañamuchacho y lo único que es, sobre todo a los ciudadanos de esos centros poblados. Y finalmente, en la PCM está dando vueltas un proyecto de ley de ordenamiento territorial que solo busca ordenar las competencias en la materia. Ese es un tema que también hace mucho tiempo está en la agenda del Congreso y nunca se ha podido consensuar una ley. Creo que el proyecto que está en el Ejecutivo es bueno y sería muy interesante que el Congreso lo pueda pedir y apoyar, porque necesitamos una ley de ordenamiento territorial que ordene las competencias en esa materia que hoy día están en el MINAM, el Ministerio de Vivienda con el Desarrollo Urbano, el Ministerio de Energía y Minas con las concesiones mineras, el Ministerio de Cultura con las reservas de patrimonio y en la propia presidencia del Consejo de Ministros. Hay que ordenar eso. Los gobiernos regionales se la han pasado haciendo zonificación económica ecológica, pero eso está muy lejos de ser ordenamiento territorial y somos probablemente el único país en Sudamérica que no tiene una ley de ese tipo. Y finalmente, ya para terminar, en el tema de fiscalización, hay cosas que el Congreso tiene que poner en su agenda. Mancomunidades. El Congreso de la República ha emitido una ley de mancomunidades y una ley de mancomunidades regionales y una ley de mancomunidades municipales, y el Poder Ejecutivo no le ha dado ningún apoyo a la consolidación de esas instituciones que son claves justamente para la integración horizontal entre departamentos, provincias y distritos, y que los distritos más chiquititos no estén montando administraciones individuales cuando podrían mancomunarlas. Yo creo que el Congreso tiene que exigirle al Poder Ejecutivo que dé apoyo al desarrollo de las mancomunidades y a su futura consolidación. Dos, el Congreso en el periodo que está terminando, en el periodo que está terminando, emitió la ley del Fondo de Compensación Regional. El Ejecutivo tiene que reglamentarla para poderla implementar. La idea es convertir al Fondo de Compensación Regional en un símil del Foncomún para mejorar justamente la predictibilidad de los recursos regionales, y el Congreso debería fiscalizar que el Poder Ejecutivo reglamente esta ley. Tres, el Poder Ejecutivo acaba de emitir el reglamento del Consejo de Coordinación Intergubernamental que fue creado por la LOPE como la principal arena donde los tres niveles de gobierno se reúnen a coordinar la política general de descentralización. Pero hay muchas otras cosas que coordinar. La coordinación entre niveles de gobierno es absolutamente indispensable y para eso sirve el CCI, y lo que hay que monitorear es que el Ejecutivo cumpla con instalarlo y hacerlo funcionar de acuerdo al reglamento que acaba de aprobar. Y cuatro, el tema de capacidades. Tenemos 20 años de descentralización y el Poder Ejecutivo no ha sido capaz de construir un esfuerzo sistemático de construcción de capacidades en nuestras provincias para después poderles exigir desempeño. No basta estar diciendo no tienen capacidades. Hay una responsabilidad nacional en construirlas, y creo que en estos 20 años el Poder Ejecutivo ha hecho insuficientemente cosas para construir esas capacidades. Discúlpeme que creo que he transmitido mucha información en muy poco tiempo, pero como ven, la descentralización es un proceso que tiene una agenda muy densa. Pero primero, para abordar esa agenda, tenemos que ponernos de acuerdo qué queremos de ella, y esa es una discusión eminentemente política cuya arena debe ser el Congreso de la República. Muchas gracias. Gracias, señor Molina. Al final le vamos a dar unos minutitos para que dé sus ideas finales. La señora Mónica Calleros, es su turno. Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Quiero agradecer la invitación también de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones por convocar a la Defensoría para participar en esta actividad de diálogos parlamentarios que nos permitirán compartir con ustedes algunos puntos de reflexión sobre temas importantes como la descentralización. Para comenzar mi presentación quisiera comentar un poco cuál es, digamos, la función de la Defensoría del Pueblo y el rol que cumple en el marco del proceso de descentralización. Como ustedes saben, la Defensoría es un órgano constitucional autónomo que, de acuerdo a su mandato constitucional, tiene por funciones la protección de los derechos de las personas y de la comunidad,
y la supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de servicios públicos a la población. En ese marco constitucional, la Defensoría del Pueblo recibe y tramita las quejas de los ciudadanos y ciudadanas que ven afectados sus derechos, por ejemplo, en salud, en educación, en vivienda, entre otros temas, así como también realiza supervisiones inopinadas para verificar el funcionamiento de las entidades públicas o la implementación de políticas públicas o la prestación de servicios esenciales a la población. También formula recomendaciones y emite opiniones sobre proyectos de ley, políticas públicas, planes sectoriales, entre otros temas. En esa línea, el programa de descentralización y buen gobierno a mi cargo tiene dos líneas de intervención. Una referida al seguimiento al proceso de descentralización, en la medida que entendemos que es un proceso que se trata de una política pública que tiene por objetivo lograr un Estado más próximo a la población, que le permita a través de sus distintos niveles de gobierno atender sus demandas y mejorar sus condiciones de vida a través de servicios de calidad. Y la segunda línea de intervención es la referida a la promoción de prácticas de buen gobierno, entre las cuales comprendemos la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Desde este trabajo que venimos realizando en la Defensoría del Pueblo, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones que coinciden en algunos puntos con lo mencionado por el señor Raúl Molina, ¿no? Y que creo que van a contribuir al trabajo que como congresistas y asesores cumplirán en los próximos 5 años. En materia de descentralización, el primer punto al que quisiera referirme es a la necesidad de revisar, evaluar y reimpulsar el proceso de descentralización que todavía se encuentra inconcluso, ¿no? Desde la aprobación de la Ley de Reforma Constitucional del capítulo referido a descentralización que se aprobó el 6 de marzo del 2002, se han registrado avances, pero hay muchos temas pendientes. Como se ha mencionado en la presentación anterior, estamos ante un proceso inconcluso y sin una hoja de ruta que guíe la mejora y la concreción de este proceso tan importante que tiene por fin último impulsar el desarrollo articulado y sostenido del país, que revierta en la mejora de la calidad de vida de las personas, atendiendo a sus demandas y adecuando la prestación de servicios a la realidad de cada territorio. Creo que si nosotros le preguntáramos a un ciudadano de a pie qué impacto considera que ha habido de la descentralización en su territorio, seguramente su respuesta sería ninguno, puesto que todavía tenemos ciudadanos y ciudadanas que no sienten un Estado próximo que atienda sus demandas y tienen que seguir viniendo a la capital, por ejemplo, para acceder a servicios de salud esenciales o para solicitar a las autoridades nacionales servicios de agua en sus localidades. De acuerdo al texto constitucional, se plantea, como ya también se ha mencionado, un modelo de Estado unitario descentralizado basado en 3 niveles de gobierno con autonomía para el ejercicio de sus competencias, preservando la unidad del Estado, ¿no? Es decir, una autonomía que encuentra sus límites en el ordenamiento del interés nacional. Las leyes de desarrollo de la descentralización, como la Ley de Bases de Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de Municipalidades, la LOPE, la Ley de Integración y Conformación de Regiones, entre otras, establecían las etapas del proceso de descentralización que se iniciaba con la conformación de gobiernos regionales sobre la base departamental. Luego venía la etapa de conformación de regiones y la transferencia de funciones, ¿no? A la fecha han transcurrido 19 años desde la aprobación de la ley de reforma y uno de los temas pendientes, por ejemplo, es el proceso de regionalización. Como ya se ha mencionado, aún mantenemos gobiernos regionales sobre base departamental y no se ha logrado implementar el diseño inicial que apuntaba a la conformación de unidades geoeconómicas sostenibles, resultado de la unión de 2 o más departamentos que sumen recursos naturales, culturales y humanos para impulsar el desarrollo territorial, que, como hemos señalado, es el fin último de la descentralización. En ese sentido, deberíamos preguntarnos, ¿es viable un proceso con 25 gobiernos regionales o qué se va a hacer al respecto? ¿No? Creemos que es necesario revisar y evaluar mecanismos que coadyuven a impulsar este proceso o a apostar por otra estrategia, ¿no? Como podrían ser las macrorregiones. Las macrorregiones han venido siendo un espacio de trabajo, digamos, entre gobiernos regionales para determinados aspectos concretos, pero tal vez sea una opción. Lo importante es saber hacia dónde vamos a apuntar en este proceso de regionalización, porque continuar en una descentralización con 25 gobiernos regionales en realidad es inviable, ¿no?
Asimismo, se avanzó en la transferencia de competencias y funciones a los gobiernos regionales, que se realizó de manera apresurada y sin garantizar la capacidad de gestión, como en su oportunidad fue advertido por la Defensoría del Pueblo. Pero además quedó pendiente la transferencia de competencias y funciones a los gobiernos locales sobre la base de una matriz de distribución de competencias y funciones que determine el rol que estos niveles de gobierno deben asumir, por ejemplo, en materias tan importantes como salud y educación. También ha quedado pendiente la instalación del Consejo de Coordinación Intergubernamental, que es el espacio de coordinación y articulación entre los 3 niveles de gobierno, así como el tema de la descentralización fiscal. Por ello, consideramos que, habiendo ya transcurrido 19 años desde que se dio este nuevo modelo de descentralización, es necesario e impostergable hacer un balance general para determinar los ajustes requeridos para impulsar este proceso. El segundo punto al que me quisiera referir es a la problemática de los gobiernos locales. Los gobiernos locales son el nivel de gobierno más cercano a la población y por lo tanto deberían tener un rol protagónico en la atención de servicios a la población y la promoción del desarrollo territorial. Sin embargo, ello solo es posible en la medida que se cuente con gobiernos locales fortalecidos con recursos y capacidades de gestión. El texto constitucional apuesta también a la conformación de unidades territoriales sostenibles, por lo que establecía la posibilidad de la unión de provincias o distritos contiguos o el cambio de jurisdicción. Sin embargo, por el contrario, en la actualidad existen 1.874 distritos a nivel nacional y solo entre el 2020 y el 2021 se han creado 11 nuevos distritos y se ha declarado de interés nacional y necesidad pública la creación de otros 35 distritos. Es decir, en vez de avanzar en el fortalecimiento local, se continúan creando nuevas estructuras burocráticas que no necesariamente responden a una necesidad real y lejos de mejorar la calidad de la prestación de los servicios a la población, da lugar a municipios distritales pequeños cuyo presupuesto limitado está orientado básicamente a mantener la operatividad del aparato administrativo y no a atender las necesidades de su población, ¿no? Ello, además, sin mencionar el tema de la heterogeneidad municipal por la distribución de recursos, ¿no? Como los recursos del canon, que genera desigualdad en la atención de los servicios a la población. Otro tema vinculado a esta problemática es la creación de municipalidades centros poblados que, de acuerdo al marco legal vigente, deberían crearse únicamente para brindar servicios delegados por los gobiernos locales que no pueden cubrir dichos servicios. Sin embargo, en la actualidad, según el Registro Nacional de Municipalidades del 2021 del INEI, en nuestro país hay 2.792 municipalidades centros poblados, sumados a los 1.874 distritos y las 197 provincias, ¿no? Entonces tenemos un aparato burocrático enorme que lo único que está haciendo es fraccionar el presupuesto y que no está realmente orientado a mejorar la prestación y las condiciones de vida de sus poblaciones. Para la Defensoría del Pueblo, entonces, resulta imperante que se adopten mecanismos o indicadores objetivos para la creación de estos nuevos órganos de gobierno local, sobre todo considerando que ya como lo hemos mencionado anteriormente, el fraccionar el presupuesto conlleva a reducir el impacto real en el progreso de las condiciones de vida de la ciudadanía. Es urgente atender la regulación a nivel local con el objetivo de potenciar el funcionamiento y evitar la creación de más estructuras burocráticas que generen expectativas en la población pero no atiendan sus necesidades. El tercer punto al que me referiría es el referido a la articulación intergubernamental. Según la Ley de Bases de la Descentralización, el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y locales mantienen relaciones de coordinación, cooperación y apoyo mutuo. Sin embargo, en la práctica aún observamos que las decisiones y la regulación, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, no siempre tienen un enfoque descentralizado. Las decisiones no se toman de manera articulada y consensuada entre los 3 niveles de gobierno. Los gobiernos locales y los gobiernos regionales son abordados generalmente como órganos operativos de la política nacional, pero no son parte de los procesos de toma de decisiones, ¿no? Y en la práctica muchas veces se nota que la intervención de los gobiernos locales, por ejemplo, es fundamental para lograr algunas políticas. Por ejemplo, en el plan de lucha contra la anemia, no se regulaba con determinada exactitud cuál era el rol que cumplían los gobiernos locales. Sin embargo, las experiencias exitosas como las de Arequipa y Callao demostraron que el trabajo focalizado de las municipalidades
fue el que contribuyó efectivamente en la reducción de la anemia en estas localidades. Por ello, creemos que se requiere promover que las políticas nacionales sean el resultado de la coordinación intergubernamental y que las normas emitidas por el Congreso de la República tengan un enfoque de descentralización que involucre a los 3 niveles de gobierno. En materia de buen gobierno, uno de los aspectos que yo trataría es el tema de la transparencia en la gestión pública. La Defensoría del Pueblo ha sido una de las entidades que ha impulsado de manera sostenida la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como también fue una de las principales promotoras de la creación de la Autoridad para la Transparencia, que hoy funciona adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros. Tanto en materia de transparencia activa como pasiva hay avances importantes. Sin embargo, yo quisiera referirme a la transparencia activa, que hablamos de la difusión de información a través de los portales de transparencia. El programa de descentralización y buen gobierno desde el 2004 supervisa la implementación de los portales de transparencia en los 3 niveles de gobierno, y consideramos que este trabajo contribuyó a la implementación del portal de transparencia estándar, que actualmente permite presentar la información pública establecida en la ley en todas las entidades públicas en un formato único y amigable que facilita a la ciudadanía la búsqueda de información. Creo que ha sido un avance muy importante. No obstante, consideramos que es necesario dar un paso más adelante para alcanzar un mejor nivel de información a la población, sobre todo respecto del quehacer de las entidades públicas, pero también información relevante para la ciudadanía. Por ejemplo, en el marco de la pandemia de la COVID-19, la población requería información en materia de salud, ¿no? La gente estaba muy angustiada por el contagio masivo que se estaba dando y buscaba, por ejemplo, en los portales de transparencia información sobre la adquisición de pruebas rápidas y su eficacia, los lugares autorizados para hacerse pruebas de descarte, información sobre la disponibilidad de camas UCI en los establecimientos de salud, los procesos de compra de vacunas. Sin embargo, de la supervisión que nosotros realizamos al Ministerio de Salud, a ESalud y a las direcciones regionales, advertimos que esta información no se encontraba publicada. Entonces, creo que una tarea que podría asumir el Congreso es evaluar nuevos indicadores que permitan reforzar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para lograr una máxima difusión de información por parte de las entidades públicas. El tema de rendición de cuentas, como también lo ha mencionado Raúl, como todos sabemos, es un mecanismo de control social que tiene por finalidad mantener informada a la población sobre la gestión pública, así como contribuye a promover mayor responsabilidad y transparencia en el ejercicio de la función pública, fortalecer la legitimidad institucional y prevenir la corrupción. Respecto a la rendición pública, respecto a la rendición de cuentas o control social, como ya también se ha mencionado, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece la obligación de los gobiernos regionales a realizar 2 audiencias públicas de rendición de cuentas al año para informar a la población sobre los logros, avances y dificultades de la gestión. A nivel municipal, esta obligación no está regulada y solo se denuncia como un principio de la gestión municipal. No, lo que vemos y encontramos en la práctica es que la rendición de cuentas se hace un poco a criterio de cada gobierno regional y al final se convierte en una lluvia de cifras que no están hiladas, digamos que no apuntan no terminan de darle información al ciudadano sobre cuáles son realmente los avances de la gestión pública, ¿no? En esa línea, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo ha recomendado en diferentes ocasiones y en todas sus actividades de supervisión a las audiencias públicas de rendición de cuentas, que esta audiencia o este informe de rendición de cuentas que se presenta en audiencias públicas tome como referencia el Plan de Desarrollo Regional Concertado, porque finalmente este es el instrumento de planificación de los gobiernos regionales y el local, y a nivel local también, ¿no? Que guía cuáles, digamos, las metas de desarrollo que se fijan a mediano y largo plazo. Y por lo tanto, se debería organizar la información tomando como referencia estas metas, ¿no? Es más fácil para las autoridades regionales y también para los ciudadanos saber si es que estamos avanzando para alcanzar determinada meta en salud, cuáles han sido los avances efectivos o cuáles son las dificultades que impiden a la gestión lograr esos logros, ¿no?
Entonces, encontramos, sobre todo, en una coyuntura en que los casos de corrupción en los distintos niveles de gobierno son cada vez más frecuentes, que es necesario establecer mecanismos efectivos que coadyuven a prevenir la corrupción y que generen mayores niveles de confianza entre la población y las autoridades, ¿no? O de la población hacia sus autoridades. En esa línea, como Defensoría del Pueblo, hemos opinado en diversos proyectos de ley de congresos anteriores y les sugerimos a ustedes evaluar y desarrollar la obligatoriedad, la modalidad y los parámetros para el cumplimiento de la rendición de cuentas a nivel regional y local. Finalmente, en el tema de participación ciudadana, ¿no? Debo mencionar que con la finalidad de promover la participación ciudadana en la gestión pública, nuestra legislación ha regulado diferentes espacios para que la población organizada pueda ser parte de los procesos de toma de decisiones. Sin embargo, en la práctica, muchos de estos espacios no han logrado su finalidad y por lo tanto, por el contrario, desincentivan la participación ciudadana. Es el caso del presupuesto participativo, regulado como uno de los espacios de participación que desde mi punto de vista es uno de los más importantes, pues permite a la población que junto con sus autoridades definan las prioridades de la inversión pública. No obstante, este espacio no ha logrado consolidarse, pues por un lado todavía hay un largo trabajo para lograr una participación informada y que contribuya a la gestión, que deje de lado sus intereses personales para apuntar hacia el interés comunal. Y por otro lado, al tratarse de acuerdos no vinculantes, se ha convertido en un espacio que las autoridades cumplen con llevar a cabo, pero en la mayoría de los casos estos acuerdos, es decir, la priorización de los proyectos de inversión, no se cumplen, no se ejecutan. Entonces simplemente es un espacio que formalmente se cumple, pero que no logra su objetivo, y es efectivamente el llegar a acuerdos de manera consensuada con la población y que finalmente se terminen ejecutando. Lo mismo o algo semejante ocurre con los consejos de coordinación regionales y locales, ¿no? Que son integrados también por representantes de la sociedad civil y con funciones de, por ejemplo, emitir opiniones sobre los programas, sobre los planes de desarrollo regionales concertados y también los locales, ¿no? O opinión sobre los presupuestos participativos. Pero en la práctica, efectivamente, los CCRs y los CCL se constituyen y se instalan. Pero ¿cuál es el aporte que han generado hacia la gestión regional o local? ¿No? O sea, ¿dónde nosotros como Defensoría hacemos un seguimiento a los CCR y a los CCL y en verdad no hemos encontrado que exista una apertura para la participación de estos espacios de participación y tampoco un interés mayor de estos espacios para participar en la gestión regional o local? En ese sentido, creo que no es necesario crear más espacios de participación, sino evaluar y mejorar e impulsar los ya existentes. Creo que esos serían los aspectos que desde Defensoría podríamos compartir con ustedes. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora Cayirgos. Ahora, para dar inicio al diálogo, agradecemos a los asistentes que deseen participar, que levanten la mano a través del botón que está en la parte inferior de su pantalla. Y les vamos dando pase para que hagan sus preguntas o sus comentarios. Es muy importante que antes de plantear su opinión nos indique si son congresistas, a qué partido político pertenecen, y si son asesores, a qué congresista acompañan. También pueden hacer sus preguntas a través del chat. Aquí tengo una pregunta de Luis Yunis. Dice, por favor, quisiera escuchar el punto de vista de Raúl Molina, que la tiene clarísima. ¿Qué opina sobre el Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza que actualmente da pena? ¿Y qué sugiere hacer sobre el particular desde el Congreso? ¿Y cómo impulsar ese Consejo Nacional que en la realidad tiene abandonadas nuestras fronteras y por ende a las comunidades que habitan a lo largo de ellas? Gracias. Señor Molina. Vamos contestando así de una en una. Bueno, tú administras esto, Susana, ¿no? Sí, A ver, sí. El tema de desarrollo fronterizo en el Perú tiene varios problemas. El primero creo que está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores no es un ministerio que esté preparado para promover procesos de desarrollo a nivel local
provincial y regional, que son las escalas donde se da el desarrollo fronterizo. Tienen una dirección general que se ocupa de eso, pero es una dirección muy limitada y además en los primeros años de la descentralización, cuando todavía había CND, se decidió que habían algunos ministerios de competencias exclusivas nacionales que no estaban involucrados en el proceso de transferencia de competencias y funciones. Y uno de los ministerios de esa lista es la Cancillería. ¿Por qué? Porque se ha hecho una muy mal análisis. O sea, el tema de desarrollo fronterizo, por definición, es un tema intergubernamental. Lo primero que habría que hacer es aprobar una política nacional de desarrollo fronterizo en la lógica que ha propuesto Mónica, consultada con los gobiernos regionales y locales, porque están establecidos qué regiones son fronterizas, qué provincias y qué distritos, pero no tenemos una guía común para actuar donde esté claro lo que le toca a cada uno, porque el desarrollo fronterizo es principalmente un proceso de desarrollo territorial con apoyo nacional, sobre todo para lo transfronterizo, lo binacional, donde hay inclusive proyectos binacionales con Ecuador, con Colombia, con Bolivia, hay acuerdos con Chile, con Brasil en la zona del trapecio amazónico, pero el nacional debe dar apoyo, pero esos procesos se efectivizan a nivel local y regional. Y claro, ¿cuál es la realidad de nuestros municipios fronterizos? Muchos de ellos son los más pobres, sobre todo en las zonas de altas norteñas de Loreto, de Amazonas, de la propia, no, en Cajamarca hay un poquito más de desarrollo relativo, Madre de Dios, el sur de Ucayali, no miremos nomás el ejemplo de nuestra pobre y abandonada provincia de Purús. Entonces, yo creo que lo primero es una política nacional. Eso le toca al Poder Ejecutivo. Tal vez el Congreso podría pensar, ahí sí me declaro ignorante en esa especialidad, es si hay materia para actualizar, generar, complementar una ley nacional de desarrollo fronterizo y ponerle obligaciones más claras al Poder Ejecutivo con una lógica intergubernamental. No hay posibilidad de desarrollo fronterizo sin involucrar a los gobiernos regionales y municipios de frontera. Ok, gracias. Tenemos dos personas que quieren participar. Primero el señor Pedro, por favor, presta su cámara, su micrófono y se identifica, y luego seguimos con Gerardo. Señor Pedro, adelante. No tengo cámara, puedo usar el micrófono nada más. Sí, no hay problema, pero identifíquese, por favor, si es usted asesor o congresista. Ya, mi nombre es Pedro Urtecho Ibáñez, soy asesor del congresista Segundo Montalvo de Perú Libre, y quería preguntarle al señor que fue esto sobre la negatividad de los ministerios en el desarrollo del país. Soy un experto en puertos, aviación, con más de 45 años trabajando en aeropuertos y aviación, y también soy tesorero de la Cámara de Turismo de la Libertad y asesor de la Cámara de Turismo de Paracas. Te voy a poner tres puntos vitales de la destrucción que han hecho los ministerios en el desarrollo del país. En primer lugar, todas las aerolíneas que vuelan en el Perú son extranjeras. El Perú, y esas aerolíneas LATAM tiene 320 aviones, la mayor parte nuevos, de más de 144 pasajeros. Las otras dos chilenas, JetSmart, y dos colombianas, superan ampliamente los 2.000 aviones, y el Perú no tiene ninguno. No hay ninguna aerolínea en el Perú que tenga aviones de más de 144 pasajeros. Solamente tenemos 37 aviones viejos, los más grandes son de 50 pasajeros. Y le voy a poner acá cuál es la negatividad del Ministerio de Transportes. En Chile compramos un avión y al día siguiente el avión estaba volando, porque hay un convenio, el convenio de Chicago te permite volar en cualquier parte del mundo, los aviones, y acá un permiso de operaciones demora entre 2 a 5 años con soborno, ¿no? Y
y yo estoy haciendo mi línea aérea, me cuesta $200.000, solo los manuales. Por eso que vienen las líneas aéreas extranjeras, pagan sus $200.000 y empiezan a volar, ¿no? Y ese es por un lado la cuestión de aviones. El tema de aeropuertos es escandaloso. El Jorge Chávez, mal concesionado, bajo ningún motivo, el gobierno central lo concesionó a oscuras del pueblo peruano, ese es antisoberanía, y es el aeropuerto más caro del mundo. Si tenemos el aeropuerto más caro del mundo, no podemos generar turismo. Y centralísticamente el Ministerio de Transportes otra vez concesionó la atención de carga y descarga de equipajes y de carga a una empresa, le dio el monopolio total que se llama Talma. O sea, aparte del Jorge Chávez, nosotros podemos tener aeropuerto internacional en Piura, Tarapoto, Iquitos, Trujillo, Pisco, Cusco y Arequipa, pero solamente tenemos el aeropuerto Jorge Chávez. Nos damos el lujo de no recibir turistas solamente por favorecer al aeropuerto Jorge Chávez. Otro punto por el cual no debe existir el Ministerio de Transporte, ¿no? Amén de los peajes, que más caro nos sale a nosotros pagar peajes que el combustible en un transporte, póngase Trujillo-Lima, ¿no? Otro punto negativo de los ministerios, el Ministerio de Industria y Turismo. Yo soy asesor de cámaras de turismo, aparte de aeropuertos y de compañía de aviación. Y el Ministerio de Industria y Turismo, lo único que genera tanto dinero el Estado para ese ministerio es para pagar sueldos y salarios, cuando se debe promover todo el país. No hay ninguna cámara de turismo del país en la cual el Ministerio de Industria y Turismo los apoye, ¿no? Solamente apoya Machu Picchu y para el Ministerio de Industria y Turismo no existe el resto del país. Hablamos del Ministerio de Industria y Turismo. Ministerio de Defensa. Ministerio de Defensa, en febrero del anteaño pasado, antes de pandemia, tuve una entrevista con el ministro de Defensa, me dijo, te va a atender acá el general en mi reemplazo, un general de la Fuerza Aérea, y me dijo que los vuelos de acción cívica de la Fuerza Aérea no se podían realizar, que no insista para el desarrollo del país, que está hablando acá el doctor, el desarrollo de Purús, de toda nuestra zona de frontera, porque perjudican la economía de LAN Chile. Yo le dije, general, no es LAN Chile, es LATAM. Bueno, todos esos factores coadyuvan, o sea, todos los ministerios han atrasado al país. O sea, en lugar de generar un impulso, un desarrollo, ¿qué hace un gobernador y un alcalde yendo a tocar la puerta a un ministerio que solamente va a poner obstáculos? Un ministerio en el Perú no han sido creados para desarrollar, han sido creados solamente para favorecer a las empresas extranjeras. Les estoy hablando de tres ministerios, ¿ah? Ya imagínense que Ocitran no cumple su nivel supervisor, cobra el 6%, Contraloría descentralizó, hice denuncias en Trujillo, me dijo no, que le corresponden a Lima, o sea, no funciona nada del gobierno central. Y esas oficinas del gobierno central, bueno, por ahí Defensoría nunca he tenido la ocasión de concurrir, pero no tiene ninguna justificación de pagar alquileres millonarios, sueldos millonarios, para que vengan a provincias y no hagan nada. O sea, el Estado es muy centralista, práctico, solo para atrasar al país. Estamos hablando de que España es tan chiquito como Tumbes, Piura y Lambayeque, y tiene 90 millones de turistas. Y no tiene los recursos turísticos que tiene el Perú, solamente porque no aperturamos nuestros aeropuertos porque el gobierno central no quiere. Entonces, yo quisiera en ese sentido plantear que los ministerios, póngase Aeronáutica Civil, en Chile existe, en Colombia impulsa el desarrollo, el Ministerio de Industria y Turismo que desaparezca porque no ha impulsado nada en toda su existencia, solamente a Cusco no necesita impulsarse. Entonces, hay fórmulas que son muy simples, no tanta burocracia que el gobierno regional, que la mundial. En Cuenca y en Loja, en el Ecuador, van directamente hacia las ferias mundiales de turismo y son potencias mundiales de turismo, yendo acá al Ecuador. O sea, a nosotros nos atrasa estar
bilateralismo. ¿Nos atrasa? Sí, nos ha atrasado. Disculpe sin absolver esa pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. ¿Alguno de los panelistas quiere hacer algún comentario respecto a la intervención del señor Pedro? ¿Seguimos con Gerardo? Si pudiera hacer un comentario. Dale, Gerardo, dale. Gracias, Raúl, porque de alguna manera tiene que ver con lo que señalaba el señor Pedro, que me antecedió. Antes de escucharte hablar, Raúl, sobre el reglamento del Consejo de Coordinación Intergubernamental, ya venía dando vueltas en mi cabeza ese tema. Confieso que no estaba al tanto de que se ha aprobado ya el reglamento del Consejo de Coordinación Intergubernamental, y sí lo tenía siempre en la cabeza como un tema ahí pendiente, desde que se aprobó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Y reconozco, y quiero decirlo además aquí para que todo nuestro público lo sepa, que cuando fuiste secretario de Descentralización, diste los primeros pasos para que ese CSI se pusiera en marcha y no fue posible ponerlo en marcha, ¿no? En los últimos años, mi impresión era que el CSI se había olvidado y de alguna manera había terminado siendo, entre comillas, reemplazado por lo que se llamaron o se han llamado los GORES, ¿no? Estas reuniones entre gobernadores regionales y ministros, ¿no? En general, mi punto es, ¿cuál es, tanto para Raúl como para Mónica, cuál es la mejor manera, cuáles serían, no la receta, pero cuáles serían las sugerencias que ustedes harían para establecer un tipo de relación fructífera entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, que no siempre es fructífera? A veces hay a veces los gobernadores regionales o alcaldes son mirados con cierto desdén desde el gobierno nacional, y muchas veces los representantes del gobierno nacional, los ministerios o los ministros son vistos desde regiones y municipios como una burocracia que no permite avanzar, que pone trabas, que no es sensible, que no tiene rostro humano, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo construir una relación más fructífera entre los tres niveles de gobierno? Y pediría allí también alguna información sobre lo que se ha incluido, no con detalle, por supuesto, en este reglamento del Consejo de Coordinación Intergubernamental. Y tenía otro punto también directamente para lo que nos presentó Mónica Callirgos, y es también los mecanismos de rendición de cuentas, los consejos de coordinación regional, el presupuesto participativo, tienen 20 años, ¿no? De establecidos más o menos, ¿no? En el Perú. Y ahora, y sobre todo con la pandemia, hemos acelerado mucho la incorporación de las tecnologías de la información. Este mismo programa de diálogos parlamentarios, si no fuera por la pandemia, seguramente estaríamos en alguna sala del Jurado Nacional de Elecciones reunidos, ¿no? Cara a cara. ¿Es posible y de qué manera incorporar las tecnologías de la información, las tecnologías de la comunicación, el Internet, para mejorar los mecanismos de participación ciudadana a nivel local, a nivel regional? Esos eran mis dos puntos. Gracias. Señor Molina, no se le escucha. ¿Yo primero? Sí, o la señora Callirgos, cualquiera. Como quieran. A ver, en el caso de Pedro, los temas, las preocupaciones que has planteado, que comparto
tengo más o menos algún sector de ciudadanos en el Perú, no son propiamente descentralización, porque tú has comenzado diciendo que lo que no funciona es el gobierno nacional. Pero voy a tratar de darle una vuelta sin meterme a opinar sobre cada uno de los temas que tú has dicho que te molestan y siendo legítimo que te molesten. Eso es una manifestación de una manera de entender el rol del Estado. Y la descentralización lo que busca es un Estado al servicio de la gente. Yo no sé cuál es la solución para poner al Estado peruano más al servicio de la gente en el tema de la internacionalización de los aeropuertos, del transporte aéreo, de las concesiones de carga y descarga en los aeropuertos, de los peajes, etc. Pero sí tengo que decir que el Estado peruano en estos 20 y pico años de modernización, después de la estabilización fiscal de los 90, no es fácil desde el punto de vista ciudadano constatar que ha predominado nuestros intereses en la forma como se diseñaron las políticas públicas y se atendieron los problemas. O sea, ahí hay un desafío en el caso del Estado peruano, una de cuyas expresiones es la descentralización, para que el diseño, la lógica de las políticas públicas, los ciudadanos veamos que están pensadas en función de nosotros. No voy a decir en función de las empresas, porque eso puede ser visto como una cierta simplificación, habría que mirar en cada caso. Pero sí es claro que no es evidente que han sido pensadas en función de los ciudadanos. Y yo creo que ahí el gobierno nacional tiene un desafío en términos de darnos signos a los peruanos y peruanas de que el diseño de las políticas públicas se hace pensando en nosotros, en un Estado al servicio de la gente. Y parte de eso va a ser que acepten compartir más responsabilidades con gobiernos regionales y locales. Podemos decir lo que quieran en términos de capacidades, pero lo que dijo Mónica es bien claro. Los éxitos en la política de lucha contra la anemia infantil en los años 18, 19 han sido principalmente debido al involucramiento de las municipalidades. Si el Ministerio de Salud o el MIDIS, juntos o separados, hubieran querido hacerlo solos, no hubieran habido los éxitos que hubieron en el Callao, en Arequipa y en algunas provincias de Ayacucho. Eso fue porque los alcaldes se metieron. ¿Por qué? Porque la lucha contra la anemia necesita monitoreo en los hogares y ninguna autoridad está tan cerca de los hogares como el municipio. Claro, el gobierno nacional puede contratar ejércitos de gente para hacerlo, pero la distancia de supervisión va a ser enormemente larga con respecto a los hogares en nuestros municipios más rurales desde el centro de decisión. Para eso hay que responsabilizar al alcalde. Y ahí tiene que tener un rol de intermediación, de articulación, de coordinación el gobierno regional en tanto que nivel intermedio. Entonces yo creo que hay que repensar la lógica del diseño de las políticas públicas en esos temas que has planteado, Pedro, y en muchos otros. Entrando a los temas que ha planteado Gerardo, CCI. Efectivamente, se ha votado un decreto en marzo, me parece. Claro, lo que hace ese decreto es formalizar el GORE ejecutivo y el MUNI ejecutivo porque los reconoce como instancias operativas del CCI. Y el CCI que nosotros imaginamos siempre se reduce a un directorio con 2 gobernadores, 3 alcaldes y 5 ministros más el premier. O sea, ha sido pensado para que hayan siempre uno más del nivel nacional. Está pensado en la lógica de la competencia con los niveles subnacionales y no en la lógica de la cooperación. Los 2 gobernadores son presidente y vicepresidente de NGR y los 3 alcaldes son presidente de AMPE, presidente de REMURPE y presidente de la Asociación de Alcaldesas Mujeres. Esos 5 autoridades subnacionales con 5 ministros más el premier, o sea, 11 personas. La pregunta es, ¿ese
directorio va a representar la diversidad de orientaciones de los municipios, por ejemplo, incluso de los gobernadores. Cuando me ha tocado interactuar con los gobernadores, les es muy difícil generar agendas comunes. Frente a eso, ya existen 5 mancomunidades regionales que representan más o menos esas macroregiones que alguien ha planteado. No sé dónde alguien ha planteado lo de las macroregiones. Tú, no sé si has sido tú, Gerardo o Pedro. Creo que hay que montar un mecanismo de lógica macrorregional para la coordinación nacional regional si es que queremos que los departamentos comiencen a ser una escala de organización del Estado, pero no la única escala intermedia. Si queremos que alguna vez existan regiones efectivas, tenemos que romper que el único espacio de relación nacional-regional es el departamento. Entonces, el Perú, todo el mundo reconoce un conglomerado de departamentos en el norte, otro en el centro, otro en el sur y otro en la Amazonía. El sur, siempre digo que lo podemos dividir en 2 porque si no es muy grande. Entonces puede haber un sur extremo y un sureste, digamos, con alrededor del trapecio Huancavelica, Ayacucho, Apurímac. Se podría unir ahí Cusco para tener el BRAE todo junto, se uniría Ica. O sea, si no comenzamos a trabajar sobre la base de la Mancomunidad de los Andes, si no trabajamos con esa lógica, es difícil que podamos incentivar que los departamentos se vean más allá del departamento. Y para eso el nivel nacional tiene que comenzar a pensar primero territorialmente y a pensar la escala supradepartamental. En el Perú nadie piensa lo macrorregional. Los gobernadores piensan lo departamental, el gobierno nacional piensa promedio para todos. Nadie piensa lo multidepartamental y en el Perú hay muchos espacios multidepartamentales que necesitan políticas, orientaciones de desarrollo común. Costa Norte, Costa Sur, Sierra Central, Selva Central, Selva Norte, Sur Andino, son espacios que todo peruano reconoce, que tienen similitudes en sus problemas y en sus potencialidades. ¿Quién es el responsable de pensar lo multidepartamental? Nadie en el Perú hoy. El viceministerio de Gobernanza ha tratado de avanzar en esa dirección, no ha habido tiempo suficiente para consolidarlo, los que me han sucedido no han continuado con esa línea, espero que en algún momento el concepto de desarrollo territorial y sobre todo el concepto de desarrollo territorial en espacios más grandes que los departamentos sea un objeto de preocupación en el Perú. ¿El Congreso podría ayudar para eso? Podría ayudar si es que encontramos instrumentos legales que promuevan el enfoque de desarrollo territorial. Un primer paso podría ser una ley de ordenamiento territorial como la que se ha estado preparando en el Viceministerio de Gobernanza y que ahí anda dando vueltas en el Poder Ejecutivo. Gracias. Mónica, ¿usted quiere complementar con alguna idea o le damos pase nuevamente a Pedro, que ha levantado la mano? Internet, de repente, Mónica, que yo no he hablado. Yo le Su micrófono, Mónica. Tu micro. Su micro. No le escuchamos, Mónica. Tiene que prender su Espérame, micro. sí, disculpa, no podía quitar mi micrófono. Está bien. Sí, está bien. Sí, no, yo quería comentar respecto de lo que mencionó Gerardo de las audiencias públicas de rendición de cuentas. Efectivamente, quería comentar que nosotros acabamos de hacer una supervisión de audiencias públicas que se realizaron en el 2020. Y efectivamente, a nivel regional, ha sido para mí grato ver los resultados porque han sido 22 gobiernos regionales que han señalado que han cumplido con sus audiencias públicas de rendición de cuentas y 18 de ellos lo han hecho de manera virtual, ¿no? Entonces creo que sí ha habido, digamos, una voluntad de hacerlo y que se han usado las tecnologías que ahorita todo el mundo tiene que implementar, ¿no? Creo que en el tema de audiencias públicas de rendición de cuentas todavía el punto débil son los gobiernos locales, ¿no? A nivel local no se siente una obligación y definitivamente no hacen ningún esfuerzo por cumplir con realizar audiencias públicas.
Ahora, insisto en que más allá de que las cumplan o no las cumplan, creo que ese es el primer paso, pero de ahí viene el segundo, que es realmente el contenido de las audiencias públicas, como se viene dando, es digamos, el ideal, o si es que, como mencionaba, hay que poner parámetros, ¿no? Para que estas audiencias realmente cumplan con el objetivo de informar efectivamente a la población si se está avanzando o no en las metas regionales o locales. Gracias. Pedro, lo escuchamos. Te quiero aclarar algo, Raúl. Bueno, es muy importante, ¿no? El Perú tiene los recursos, o sea, tenemos los aeropuertos, sino que acá el monopolio está en Jorge Chávez. O sea, por favorecer a un grupito de vivos que se han adueñado del Jorge Chávez, no funcionan el resto de nuestros aeropuertos como internacionales. Y ese monopolio es por culpa del Ministerio de Transporte. Y el Ministerio de Industria y Turismo, nadie le ve un sentido de que solamente ese ministerio exista para gasto corriente, para sueldos y salarios, cuando todos quieren promocionar sus recursos turísticos en el país. Y los aviones de la Fuerza Aérea, hablaste de Purús, hay 30 aviones de la Fuerza Aérea que porque el Chile no quiere, no vuelan al desarrollo del país. No se le está pidiendo acción cívica, se le quiere alquilar, pero a tarifas internacionales. Los chilenos penetraron la Fuerza Aérea y han puesto tarifas astronómicas y esos aviones están parados. Son aviones nuevos que tenemos parados para el desarrollo de la frontera, para el desarrollo del país. O sea, no necesitamos plata para desarrollarlo totalmente al país en forma turística, porque todo el Perú tiene recursos turísticos y provincias, llegar a un aeropuerto de provincias y hacer turismo es 10 veces más barato que llegar a Lima, ¿no? Entonces, yo te digo, no necesitamos dinero, solamente la voluntad política del ministerio, y ya bueno que en todos los aeropuertos del país se aperturan como aeropuertos low cost, aeropuertos de bajo costo internacionales. Entonces, que llegan los turistas con la mitad de precio. Solamente pedimos eso. Yo le estoy pidiendo 8 años, Raúl. 8 años todos los días. Yo doy conferencias en ministerios, en el Congreso, en la PCM, y me miran, pero el Jorge Chávez pesa más. Y si te mencionara la corrupción que yo tengo, las pruebas, ya con eso se muere. Odebrecht queda chiquito, pero nunca he tenido ventana en ningún medio de comunicación, porque los que se levantan el peso al país muy fuertes son dueños también de todos los medios de comunicación, ¿no? Hasta Hildebrand no cae. Con eso te digo todo. Gracias, Raúl. Raúl. La ventana ahora será tu congresista, pues, Pedro. No, sí, ya lo sé, Raúl, sino que yo te digo, no necesitamos dinero para desarrollar al país, Raúl. Lo que necesitamos es, ¿qué te digo? Que haya la voluntad de descentralizar al país. Por eso estamos hablando de descentralización, ¿no? Que ya bueno, que hay mucho trámite, que el gobierno regional no. Déjame trabajar, el turismo genera mucho dinero, pero ¿qué vas a trabajar si hay un ministerio entero que solamente se pasa el dinero en sueldos y salarios? Y promocionar Cusco. Cusco no necesita promocionarse porque es una maravilla mundial. Todo el Perú necesita, pero nunca en la vida ese ministerio le da un solo sol a ningún departamento. O sea, las cosas no están, no son culpa del gobierno regional, de las municipalidades. Es el gobierno central que las cosas lo hacen al revés. Tenemos 30 aviones, la mayor parte nuevos, de la Fuerza Aérea, para servir a los sitios donde tú mencionas, de donde no van fronteras, Purús, un Trujillo Tarapoto, un Río Jalima, pero no funcionan porque la Chile no quiere. O sea, el Perú está de cabeza, hermano, solamente porque acá viene Pepe el Vivo y se lleva la plata. Pero no, todos necesitamos trabajar. El turismo da mucho trabajo y es trabajo limpio. Te desarrolla más trabajo que cualquier actividad, que la minería, que la agricultura. Pero nos tienen paralizar nuestra infraestructura. Tenemos buena infraestructura, Raúl. No es que nos falte la infraestructura. Adelante. Muchas gracias, señor Pedro. Ha levantado la mano el señor Antonio Cama. ¿Puede prender su cámara, señor Cama? Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Antonio Cama, soy asesor de la congresista Milagro Rivas por Perú Libre. Un saludo a todos los presentes. Raúl,
por lo visto ha seguido el tema de la descentralización, no solamente ha seguido, sino que has participado ahí. Ha visto un congelamiento, nos ha señalado en cuanto a continuar con lo que verdaderamente es la descentralización señalada en la Constitución, ¿no? Este tema de que debe trascender más allá de las regiones conocidas hoy en día y que son los departamentos. Pero ya habrás observado que existen muchas limitaciones para poder nosotros llegar a ser, bueno, la unión de 2 o 3 departamentos, ¿no? Existe una región muy particular como la región Lima Provincia, donde tenemos que cruzar Lima para poder llegar a la capital de la región, ¿no? Tenemos que ir hacia el norte. Entonces, existen tantos problemas muy particulares que las regiones se enfrentan como diferencias de idiosincrasia que no permitieron en las elecciones del 2005 que se tuvo respecto de las macroregiones, ¿no? No permitieron ninguna unión. Entonces, mi pregunta es si en algún momento se pensó, o qué piensa usted, respecto de considerar un sistema de organización más horizontal. Es decir, organicémonos por provincia. Hoy contamos ya con, digamos, tecnología suficiente para poder estar interconectados, que no se había imaginado cuando se concebió la regionalización, ¿no? Y tener que, por ejemplo, pasar a los gobiernos regionales como un soporte técnico de monitoreo y supervisión solamente de obras, porque ya nos ha señalado, ¿no? A los gobiernos regionales llega dinero etiquetado y queda poco para hacer, y las obras de impacto regional que siempre se han estado esperando estos gobiernos regionales no se dan, porque eso poco que queda normalmente termina pues siendo repartido entre un poquito para cada provincia para que nadie se moleste y poder tener un poco de legitimidad, un poco de aceptación al gobierno regional. Entonces, mi pregunta es en ese sentido, ¿no? Si en un momento se pensó plantear un sistema más horizontal, y si no se pensó, ¿qué observaciones usted realiza al respecto? Muchas gracias. Gracias. ¿Esto? Sí, señor Molina, por favor. A ver, Antonio. De los 3 niveles de circunscripciones que tenemos en el Perú, el más nuevo, el que tiene menos tradición histórica, es el departamento. Los departamentos se basan en una institución que se incorporó en la organización colonial a fines del siglo XVIII, la intendencia, y es importada de Francia. No tenía una tradición en la organización del gobierno virreinal en el territorio de lo que después fue Perú. Nuestros departamentos son muy desiguales entre sí y muchos de ellos no representan territorios homogéneos y menos articulados internamente como para poder hacer gobierno y desarrollo del departamento. Y hay otros departamentos que tienen una base muy económica muy insuficiente y hay otros departamentos que tienen un núcleo de población muy grande y el resto del territorio muy poco poblado. Arequipa es el mejor ejemplo, ¿no? 3 de cada 4 arequipeños viven en la ciudad de Arequipa. 4 de cada 5 tacneños viven en la ciudad de Tacna. En el norte los departamentos son un poquito más homogéneos en su densidad de población. Entonces, efectivamente, las provincias son nuestra circunscripción territorial más real, que corresponde más con realidades territoriales, geográficas, demográficas, económicas. Yo he hecho, hace años que vengo trabajando en ese tema porque me fascina, y si miras conglomerados de provincias, olvidándote de los departamentos, en el Perú hay unos entre 45 y 50 paquetes de provincias que formarían subdepartamentos o pedazos de departamentos. Hay varios ejemplos que son fáciles de entender. Cajamarca. Cajamarca en realidad son 3 Cajamarcas, el sur alrededor de la ciudad de Cajamarca, el norte San Ignacio y Jaén, y la cintura central donde están Chota, Cutervo y las provincias, digamos, más tradicionales cajamarquinas. San Martín, tienes el norte del Alto Mayo, alrededor de Rioja y Moyobamba, tienes el corazón del departamento alrededor de Tarapoto y tienes el sur del departamento, principalmente la provincia de Tocache. Entonces,
si comienzas a pensar el territorio de esa manera, y esos espacios la gente los reconoce, o sea, tienen que ver con su vida cotidiana, con su movimiento comercial de los agricultores. Ayacucho es igual, Ayacucho tiene el norte, alrededor de Huamanga, Huanta y La Mar, tiene el sur, las tres provincias del sur, muy lejanas de Huamanga, y la cintura central del departamento. Igual Cusco, Puno, norte y sur, etc. Entonces, sí, podrías repensar el Perú a partir de esos paquetes de provincias, pero el problema es qué haces con 47 gobiernos. No te sirven como nivel intermedio. Te pueden servir como un nivel de coordinación regional provincial, pero tienes que reempaquetarlos. Es muy difícil pensar que el gobierno nacional se relacione, si es difícil con 25 autoridades regionales, imagínate con 40 o 45. Lo que necesitamos es pensar el país como por pisos, distintas escalas con competencias o roles distintos, pero para eso las competencias y los roles tienen que estar muy claros. Y hoy día en el Perú no están claros. Los ministerios, como ha dicho Pedro, y mucha gente piensa, hacen las cosas que no deberían de hacer, en lugar de hacer aquellas que sí deberían de hacer, que es regular que todos los peruanos podamos ejercer nuestros derechos individuales y sociales. Y como recauda todos los impuestos, financiar equitativamente las políticas públicas que permitan ejercer esos derechos comunes. Los gobiernos locales, como son los más cercanos, deberían tener cada vez más competencias de prestación de servicios a las personas. Hoy día no tienen capacidades, comienza con algunas cosas más evidentes, como por ejemplo los programas sociales, y con el tiempo pueden ir teniendo cada vez más competencias a medida que se fortalezcan. No tienes que hacerlo igual para todos los municipios, podrías comenzar más fuerte con los municipios urbanos y un poquito más pausado con los rurales más chiquititos o los más alejados. En el medio, el gobierno regional debería ser, yo digo, un agente del gobierno nacional. Las políticas públicas se deberían colocar a través de los gobiernos regionales para que las adecúen a los territorios. Esa es su función, pero sus competencias, el Congreso de la República de 2001-2006 no las diseñó así. Acumuló funciones 185 en todos los sectores con lógica de ministerio. Y no pensó menos competencias, pero con un rol más claro de gobierno regional intermedio, articulador verticalmente del Estado. Y para eso pueden ser menos. El problema es que hoy día, con el bajísimo nivel de cohesión social que tenemos en el Perú, y hay que reconocerlo, no somos una sociedad con alta cohesión. Un peruano y una peruana o dos peruanos en una calle les cuesta reconocerse como parte de un proyecto común. Eso es un desafío todavía para nuestra sociedad. Y hasta que no seamos una sociedad cohesionada, va a predominar la diferencia más que lo común. Y entonces por eso los departamentos no logran unirse. Como dos provincias no logran unirse. El mecanismo para mí intermedio son las mancomunidades. Por eso es vital apoyar el fortalecimiento de las mancomunidades regionales y municipales. Eso puede servir para unir en lugar de seguir dividiendo en distritos y municipalidades de centro poblado hasta el infinito. Gracias. Gracias, señor Molina. Gerardo, tu comentario. Gracias, gracias, Susana. Yo estaba pensando en una cosa que me da vueltas, que es, creo que lo comentaron también Mónica especialmente y Raúl en su introducción. El nuestro es un congreso básicamente de representantes regionales, ¿no? Es decir, los distritos departamentales, ok, pero nos hemos ido mal acostumbrando, si quieres, a hablar de regiones en el equivalente a departamentos, ¿no? Cuando en realidad no son estas las que estaban en el modelo original, ¿no? Ya, pero la circunscripción electoral
para los congresistas es la misma que para los gobernadores regionales. Ese es un dato que tú lo señalaste bien. Y lo otro es, de 130 congresistas, 94 proceden de regiones o de departamentos, ¿no? Incluyendo la circunscripción Lima provincia. Y solo 36 son de Lima, y bueno, 34 de Lima y dos del ahora extranjero. 2 del exterior, ¿no? Del Distrito Electoral de Peruanos en el exterior. Todos los demás vienen de todos nuestros departamentos, de Piura, Tumbes, ya. Y eso no termina de reflejarse en la labor parlamentaria o en la producción legislativa. Creo que hay un punto, y sobre eso lo dejo planteado para ver si hay una reflexión, pero también para que los colegas asesores y congresistas que nos acompañan lo piensen también. Y es que a mí me parece que la manera como funciona el Parlamento peruano tiende a desarraigar al congresista de su departamento. Lo obliga a mudarse a vivir a Lima, porque tiene comisiones todos los días y plenos todas las semanas, ¿no? Y entonces, si tiene que estar de lunes a viernes asistiendo a sesiones o al pleno, entonces termina resultándole más práctico, etcétera, más económico, y por la unidad familiar, y etcétera, mudarse con toda su familia por 5 años a Lima. Y muchos van perdiendo el contacto con la región. Se ha creado ahora la semana de representación para que durante una semana vayan. Y finalmente sabemos que muchos de los congresistas lamentablemente no van toda la semana a su región, van algunos días de esa semana a su región. Entonces, y no todos los parlamentos en el mundo funcionan así, hay parlamentos que funcionan al revés. O sea, sesionan una semana al mes y las otras 3 semanas los parlamentarios están en sus propias circunscripciones, ¿no? Pero bueno, todo esto para que, como planteaba Mónica, ¿cómo hacemos para que cada vez que se vaya a discutir una norma, aunque no sea de la Comisión de Descentralización, puede ser de la Comisión de Trabajo, de la Comisión Agraria, de la Comisión de Defensa del Consumidor, de la Comisión de Justicia, cada vez que se va a discutir una norma en el Congreso, se tenga una mirada sobre la descentralización. Se tenga el lente de la descentralización a la hora de legislar cada una de las normas. Es el ente de que estamos legislando en empleo, en salud, en agricultura, en educación, en lo que fuera, para un Estado, para un país que se ha definido como unitario y descentralista al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo hacemos para traducir eso en la práctica? No sé. Es más un pensar en voz alta esto que planteo, pero que lo dejo ahí tanto para Raúl como para Mónica y en general para todas las personas que nos acompañan en esta sesión. Muchas gracias, Susana. No sé si los panelistas quieren hacer algún comentario. Mónica primero le toca ahora. Bueno, yo creo que en realidad ese es el reto, ¿no? O sea, yo creo que el reto es pensar o repensar el proceso de descentralización en el que nos encontramos. O sea, creo que el marco constitucional nos da un diseño en el que se han implementado algunas cosas, pero otras se han quedado pendientes en el camino, y finalmente ha salido del ojo público el tema de descentralización. Y como tú lo mencionabas, nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a llamar a todos los departamentos regiones, ¿no? Entonces ahora hablamos de la región de Cusco, de la región de Ica y tal. Entonces creo que el reto justamente es el retomar al inicio y ver qué vamos a hacer con la descentralización. Yo creo que no se puede tirar por la borda todo lo que se ha avanzado y no podemos retroceder una vez más
en que un intento de descentralización quede fallido. Entonces yo creo que hay una gran responsabilidad de parte del Poder Ejecutivo y de parte del Poder Legislativo ahora, el repensar y el evaluar y ver dónde se debe mejorar y cuál va a ser la estrategia. Definitivamente yo creo que un proceso de descentralización, así como está en nuestra realidad, con 25 gobiernos regionales, 1.800 municipalidades distritales, 100 y tantas provinciales y 2.000 y tantas municipalidades de centros poblados, es inviable, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que buscar, se tiene que hacer una evaluación real, concreta, y establecer estrategias que no tengan que ser de repente las mismas con las que se pensó inicialmente. Han pasado 19 años y hay un tema de avances y de errores que se tienen que ir mejorando, pero se tiene que hacer esta tarea, ¿no? Yo creo que la única forma de avanzar es darnos cuenta de que hay un proceso inconcluso y que tenemos que darle vida, tenemos que empezar a ponerlo en la agenda y tenemos que empezar a impulsarlo. Si ya no hay más Y eso, intervenciones. Perdón, siga. eso es una discusión política, ¿no? Como dije al final de mi intervención, ¿no? O sea, si hay en la arena pública este debate sobre la Constitución, que necesita actualizarse más o menos, de modo más o menos abarcativo. No discutamos eso. O sea, algunos creen que tiene que ser completamente cambiada, otros dicen que tiene que ser parcialmente cambiada, pero nadie precisa en qué temas. Y creo que primero tenemos que discutir cuáles son los cambios. Y uno de los temas que hay que discutir, cuáles son los cambios, es la descentralización y la regionalización. Porque nuestra Constitución actualmente vigente sigue hablando de gobiernos regionales de departamento, sigue hablando de referéndum, y después del 2005 no se ha vuelto a convocar porque todo el mundo sabe que sería inviable. Retomando alguna pregunta anterior que creo hacía Gerardo, creo que la mejor manera de ir en dirección de que la gente sienta que la descentralización tiene sentido es un Estado más cooperativo entre sus distintas esferas o niveles o estructuras. Y ahí donde primero hay que cambiar el chip es en el gobierno central, en los ministerios. Los ministerios tienen una tradición ejecutora y creen que así tiene que seguir siendo. Y el pretexto es la desconfianza. Son torpes los gobiernos regionales y los municipios. Pero yo siempre digo, los funcionarios que contrata el INIA, Agrorural, el Minedu, el Ministerio de Cultura en provincias, ¿acaso son marcianos? Son provincianos. La única diferencia es que generalmente los ministerios cuando van a provincias a contratar pagan más que el gobierno regional o las municipalidades. Entonces la gente se va a trabajar para la oficina desconcentrada del ministerio y no va a trabajar al gobierno regional, pero no significa que lleven marcianos a provincias. O sea, es la misma gente de los departamentos. Y solo trabajando autónomamente van a desarrollar sus capacidades con el paso del tiempo. En el camino hay que multiplicar los espacios de diálogo, contacto y debate entre niveles de gobierno. En el 2009, cuando fui secretario de Descentralización, se instaló lo que se llamaba las comisiones intergubernamentales sectoriales. Y al comienzo del gobierno del señor Kuczynski, en realidad nunca me han explicado por qué lo derogaron. Y esas comisiones no funcionaron en todos los ministerios, pero sí funcionaron muy activamente por periodos en educación, en salud, en MIDIS, en el antiguo MIMDES, y han servido para discutir las redes de salud, han servido para discutir los modelos regionales de educación, han servido para discutir el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Por supuesto, si los ministerios tuvieran más voluntad centralista, las discusiones hubieran sido mejores, más ricas y con mejores resultados para la gente. Pero hay que juntarse a discutir. Hay que hacer un CCI robusto. Los ministros, sobre todo el premier o la premier, deberían estar dispuestos a discutir políticamente la descentralización con los gobernadores. Y el Congreso también. Y a mí me parece importante lo que has dicho, Gerardo. En las comisiones, esos 94 congresistas, o esos y esas, contra 94 congresistas provincianos y provincianas, los pones a hablar de temas
que generan legislación uniforme para todo el país, como si este fuera un país uniforme. Y si algo caracteriza al Perú es su diversidad, no solo de capacidades. Creo que esa es la diversidad menos relevante. Diversidad de necesidades ciudadanas, diversidad de paisajes, diversidad de potencialidades. Entonces, los congresistas provincianos en esas discusiones de leyes de aplicación nacional, con el ente descentralista lo que debían buscar es la adecuación, dejar espacios para que esas leyes se adecúen a la diversidad. Porque si no, pierden su representación territorial. O sea, lo pones a hablar de defensa del consumidor, de defensa nacional, de contraloría, de reformas constitucionales, como si fueran todos de distrito electoral único. ¿Y dónde ponen la riqueza de ser congresista de Cajamarca, congresista de Arequipa, congresista de Loreto? Solo la pueden poner si las leyes transversalmente se les logra poner un enfoque que recoja la enorme diversidad que tiene este país, que es su mayor desafío y su mayor riqueza. Gracias. Parece que ya no hay más intervenciones de parte de los participantes. Si los panelistas quieren dar alguna reflexión final o ya podemos cerrar ahí. Doctora Callirgos. ¿No? Entonces ya damos por concluida la tercera sesión. Les agradecemos nuevamente su participación y los invitamos el día lunes. Tenemos el tema reforma del sistema de justicia, que estará a cargo del señor Eduardo Vega, ministro de Justicia y Derechos Humanos, y de la señora Úrsula Indacochea, de la Fundación Debido Proceso. Bueno, buenas noches con todos y todas, y que tengan un bonito fin de semana. Hasta el lunes. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Hasta todos. luego. Gracias.